Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo de Café, Notas y Conversaciones. El día de hoy tenemos como invitado a mi gran y querido amigo Juan Pablo Contreras, que nos está acompañando desde Chile, desde Santiago de Chile, nos acompaña el día de hoy. Y bueno, cuando invité a Juan Pablo me dijo, sí, siempre y cuando nos estemos tomando una copita de vino. Entonces le dije, pues por supuesto, ¿cómo te voy a decir que no, mi querido Juan Pablo? Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio. Muy bien, Rogelio, muchas gracias por esta invitación. De verdad fue una sorpresa y en este tiempo que estamos viviendo, de verdad que ha sido un regalo el que me hayas invitado a este espacio y bueno, estoy aquí disponible para poder abrir contigo una conversación que ojalá sea de utilidad para toda la gente que te escucha. Muchas gracias, Juan Pablo. La última vez que tuvimos oportunidad de vernos en persona fue hace año y medio, 2 años, allá en Sí. Santiago. Estábamos recordando ahorita antes de empezar en un restaurante que se llama Luguria, y estuvimos platicando mucho de vino. Entonces, antes de que entremos formalmente, platícame qué es lo que estás tomando, Juan Pablo. Estoy tomando un vino chileno que se llama Santa Ema, que es un vino Cabernet Sauvignon, que a mí me encanta porque es de esos vinos que están como en las casas en todas las casas chilenas, ¿sí? Los días domingos, ¿no? Que conecta con algo, no es un vino ni muy sofisticado, pero tampoco tan básico. Entonces, pero es un vino que uno lo compra, digamos, para amenizar, digamos, ¿no? Las conversaciones de los domingos en las casas chilenas. Entonces, lo pensé precisamente por eso, digamos, porque creo que en esta conversación que podemos tener, podemos como traer, digamos, ¿no? Esa emoción de encuentro, de gratitud, de celebración de nuestra amistad, Rogelio, y bueno, y de lo que hacemos. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Te compartía que yo también para esta ocasión súper especial abrí un vino que para mí es importante, es un Montepulciano de Ambrosa italiano. Te compartía que me recuerda mucho un viaje que tuve hace 2 años con mi esposa a Italia, que estuvimos en esa región. Y la verdad es que no importa la marca que compre o el tipo que vino, siempre que abro uno de esa región, y te decía ahorita, yo creo que es más psicológico que el sabor, me trae muy buenos recuerdos. Entonces, querido amigo, salud por eso y nuevamente Salud. gracias por estar aquí el día de hoy. Y para entrar directo, Juan Pablo, platícame, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Cómo se está viviendo en Chile, en Santiago específicamente? Todo este escenario, el tema del COVID, el tema del coronavirus, que lo platicaba con otra persona la semana pasada. Si algo bueno pudiéramos encontrarle al tema del COVID, bueno, creo que siempre a las cosas podemos encontrarle sus luces, que todo el mundo estamos resonando más o menos en lo mismo. Y yo no sé si hay algún antecedente histórico de esto, porque inclusive platicábamos que la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad es que la Segunda Guerra Mundial fue un evento muy focalizado en una región muy específico en Europa. Entonces no tuvo esa repercusión que está teniendo esto. Estuvo la influenza hace algunos años, pero bueno, no fue ni tan intensa, ni tan grande, ni las redes nos permitían esta conexión que tenemos ahora. Entonces, platícame, Juan Pablo, ¿cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo se está viviendo por allá? Sí, qué buena perspectiva pones, Rogelio, porque efectivamente esta no es la primera ni la última pandemia que yo creo que vamos a vivir como humanidad. Sin embargo, quizás hay algo distinto en esta, ¿no? Que tendrá que ver con, lo estamos descubriendo, digamos, ¿no? Pero a mí mi impresión tiene que ver como con la globalización, con esto mismo que estamos haciendo, digamos, ¿no? Que a través de un medio digital estamos compartiendo el cómo nos está afectando. Eh, y continuamente yo estoy viendo como una conexión, digamos, ¿no? Entre la pandemia en el mundo y el efecto de eso en mi propio mundo. Sí. ¿Sí? Creo que ahí hay un saltito uno lo podría pensar que es gigantesco, pero al mismo tiempo está como al lado, digamos, ¿no? Está muy pegado. Y en ese sentido yo te diría que, bueno, como todos los países, unos más, otros menos, en Chile hemos estado
en el último tiempo en una cuarentena, digamos, en confinamiento sanitario, eh, que ha tenido ciertas características particulares acá, en que ha sido un confinamiento dinámico, en que, ¿no es cierto?, se suben los casos en un lugar, entonces en ese lugar de la ciudad o en esa ciudad, ¿no es cierto?, se hacen cordones sanitarios y la gente permanece, ¿no es cierto?, 2 o 3 semanas, bajan los casos, se libera ahí el sistema de confinamiento, la gente retoma un cierto como digamos, no normalidad, pero retoma una cierta vida cotidiana y después eso se va a otro lugar y eso es interesante porque eso ha ido generando como una especie de alivio, ¿sí? Sí. Digamos, dinámico. Eso es lo que te podría decir como del contexto, pero yendo un poquitito más como a lo humano, y me encanta esto del human leader, digamos, ¿no? De tu programa, ¿no? Fíjate que yo creo que este distanciamiento entre unos y otros nos ha desarraigado, a mi juicio, un poquitito como de las redes, ¿no?, que nos contienen en nuestros trabajos, en nuestras organizaciones, en los colegios, en los centros comunitarios, digamos, ¿no?, los clubs, en fin, digamos, ¿no?, todos los espacios en donde estamos con otros, ¿sí? Y yo creo que eso lo hemos comenzado a resentir. Sí. Eh, y creo que de alguna manera también este confinamiento nos ha hecho como volver hacia el interior, ¿sí? Eh, Fíjate que yo le agradezco, Rogelio, a esta crisis como haberme sacado como el piloto automático, ¿sí? Haberme sacado como de la transparencia, digamos, ¿no? De este día a día corriendo de un día para otro, en fin. Yo me imagino que es una experiencia bastante, digamos, cotidiana para todos, ¿no? En todo el mundo. Eh, y yo diría que esta crisis como que me ha corrido un velo, ¿sí? Eh, y ya es como el segundo velo que me corren, porque acuérdate que aquí en Chile nosotros en octubre del año pasado tuvimos un estallido social, ¿no? Sí. Que realmente, literalmente, nos corre un velo respecto del tipo de sociedad que estamos siendo, ¿sí? En términos especialmente de la desigualdad, digamos, y todo eso, de la inequidad en las oportunidades. Entonces, estábamos ya en ese proceso cuando nos agarró, digamos, ¿no?, ahora el coronavirus. Y yo diría que hemos entrado en un espacio como de mucha reflexión, ¿sí? De mucha eh, espacios, digamos, de pensamiento en donde yo creo que me ha hecho a mí, por lo menos, y quiero ponerlo en mí, digamos, como me ha hecho mucho repensar mi relación con mi trabajo, con mis hijos, con el tiempo, con mi país, con el mundo, ¿no? Como quién estoy siendo, digamos, ¿no? Y yo creo que esta crisis también me está revinculando, Rogelio, con lo esencial para mí, ¿no? Y he escuchado mucha gente en ese proceso. Ahorita estamos abordando el tema, lo que es la luz que está provocando en nosotros esta contingencia sanitaria, pero también por otro lado hay una sombra emocional, hay algunas cosas que hemos visto que, que se ha venido, no sé si descubierto, nos hemos dado cuenta o también es un velo de algo que hay en nosotros como humanos, como personas. Cuando esto empieza, estábamos desde mi juicio, desde mi perspectiva, lo que yo alcanzo o alcancé a ver, teníamos incertidumbre. De la incertidumbre pasamos al miedo porque estábamos enfrentándonos a algo que no conocíamos, algo que no era tangible, que no era material, que no lo podíamos identificar propiamente dicho, pero ese miedo se mezcló con egoísmo y empecé a ver mucho egoísmo en la gente que iba al supermercado, que estaba acaparando, que muchas veces te encuentras a una persona y la persona tose o carraspea la garganta y entonces es alejarnos y no quieres que nadie se te acerque y no quieres que nadie te toque. ¿Qué, qué,
¿Qué ves por ahí, Juan Pablo? ¿Qué está revelando de nosotros como personas, como individuos, eso? ¿Y qué podemos hacer para trabajarlo? Sé que mucho de esto es natural, ¿no? A final de cuentas, seguimos siendo humanos. Pero ¿cómo podemos enfrentar para aprovechar esa sombra y ese descubrimiento también para llevarlo a algo propositivo, algo bueno? Mm. Sí, yo reconozco lo que tú describes, ¿no? Aquí también en Santiago ha pasado eso, ¿no? Como esto del acaparamiento, digamos, ¿no? De tomar, ¿no es cierto?, para salvarse uno, ¿sí? Y salvar, no sé, tu, qué sé yo, tu negocio, tu empresa, tu familia, ¿sí? Eh, pero resulta que yo creo que es imposible como estar también emergiendo, digamos, ¿no? Un nivel de conciencia en donde nos empezamos a dar cuenta que no podemos salvarnos solos, que es imposible, digamos, si no colaboro con el del lado, digamos, ¿no? Si no genero conexiones, si no eh, aparecen otras emociones como la confianza, la resiliencia, la compasión, la gratitud, en fin, no vamos a llegar muy lejos, si ¿no es cierto?, si acaparo solamente para mí. Eh, yo creo que esta crisis también va sacando lo peor de nosotros y también lo mejor, ¿sí? Y yo espero, digamos, creo, ¿no es cierto?, que eh, por lo menos en mi entorno, digamos, lo que yo he visto, es que ya un primer pic, así como la curva de contagio, digamos, un primer pic de miedo y de incertidumbre ya lo pasamos, desde mi punto de vista, y ahora a lo mejor estamos comenzando a darnos cuenta desde un lugar distinto, y si yo no cuido al otro, y uso mi máscara, no sé qué, o no tengo acciones que cuiden a los demás, probablemente eso se me va a devolver en algún momento hacia mí. Sí. Entonces creo que hay algo de una especie de que está arribando una especie como de conciencia más grande, digamos, ¿no? Como un salto, ¿sí? Un salto de conciencia respecto de la interdependencia, ¿no?, de los seres humanos. Eh, yo creo que está cada vez, ¿no es cierto?, apareciendo esta convicción de cuán desesperadamente nos necesitamos, Rogelio, eh, que contradice totalmente el discurso, digamos, social e histórico que hemos estado en los últimos tiempos, digamos, ¿no? En que mira, individualismo, mira, yo no sé, genero, digamos, produzco. Para mí, a lo mejor le doy un poquito a los demás, pero me aseguro yo y los demás, bueno, vean ahí qué hacen. ¿No? Entonces, creo que esta crisis, este virus, no sé, la naturaleza, nos está invitando de una manera, por cierto, dolorosa, por momentos, porque no hay que olvidar de que aquí estamos en esta conversación, pero hay gente que lo está pasando pésimo también, ¿no? Sí. Por esto, y quizás desde ese lugar o desde el lugar de la sobrevivencia, no puede quizás, ¿no es cierto?, aliarse, ¿no es cierto?, adherirse a una conversación como esta, pero tomando en cuenta eso, creo que estamos movilizándonos como sociedad, espero, hacia un lugar de mayor conciencia. Hay una última cosita, hay una pregunta que yo me he estado haciendo y también lo he estado conversando con mis coaches. Yo he mantenido, digamos, yo cerré mi consulta particular, digamos, ¿no?, mi espacio donde recibía gente Sí. presencialmente y he estado trabajando así, virtualmente. Y ha estado apareciendo la pregunta o las preguntas, ¿no?, de qué queremos mantener, qué queremos cambiar y qué queremos soltar, digamos, ¿no?, de nuestra forma de vivir, ¿no?, como de cara al futuro. Y creo que tenemos ahí una oportunidad preciosa si nos atrevemos, de contestar esas preguntas. ¿Es qué queremos mantener? ¿Qué queremos cambiar y qué queremos soltar de nuestra forma de vivir? Y buenísimo lo que estás diciendo, la verdad es que es súper poderoso. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, no tan específico como lo que me estás diciendo, porque yo te iba a decir o te iba a preguntar, ahorita que nos estamos dando cuenta del otro, lo estamos legitimando, me estoy dando cuenta que lo necesito, me estoy dando cuenta que si yo acaparo todas las barras de jabón, lo único que va a pasar es que el otro se va a enfermar y luego me va a venir a enfermar a mí. Y dentro de eso ya se está hablando en este momento donde la curva empieza o a estabilizarse o en el mejor de los casos a descender,
de que ya vamos a empezar a abrir nuevamente el mundo, nos vamos a abrir como personas, las economías, las sociedades, la gente. ¿Hacia dónde estamos llegando? ¿Qué respuestas estás encontrando tú en tus coaches, Juan Pablo, en estas tres preguntas superpoderosas? Porque yo he visto dos caminos. Yo veo que la gente está diciendo, después de esto no podemos seguir siendo los mismos. Definitivamente vamos a cambiar. Pero por el otro lado, lo que estoy viendo es que seguimos siendo los mismos. Estamos haciendo lo mismo con herramientas diferentes, simplemente con una mecánica o una envoltura diferente. Pero si no empezamos a contestar esas preguntas, si no somos conscientes de qué va a pasar, simplemente vamos a abrir nuevamente el mundo, las ciudades, y vamos a regresar al tráfico, a los atascones, a la gente molesta en el metro, en los autobuses, en las oficinas, llegando a la casa cansado y no queriendo tener convivencia. O sea, realmente, ¿qué queremos cambiar? ¿Qué se está cambiando? Esas tres preguntas, ¿qué empiezas a vislumbrar tú en este ejercicio que haces con tus coaches, Juan Pablo? Sí, a ver, yo creo que es útil quizás para ir entrándonos en este espacio como de conversación, la distinción entre el ser y el hacer, ¿no? Que yo sé que tú como coach la conoces. Eh, y claro, probablemente, como tú dices, ¿no? Tenemos herramientas distintas que las utilizamos en un hacer diferente, y eso, qué duda cabe, que estamos cambiando nuestro hacer. Las empresas, los colegios, en fin, van a cambiar su hacer, ¿sí? Ya tenemos que, de alguna forma, movilizarnos desde otro lado. Sin embargo, yo tengo la impresión de que, y intuyo que tú también, digamos, ¿no? Que el cambio solo en el hacer va a ser algo más cosmético Sí. y rápidamente vamos a volver a lo mismo por inercia de la coherencia en la cual hemos vivido, si es que no saltamos a un cambio en el ser. Y creo que, y para ese sí que se requiere coraje. Eh, a ese sí que entrarle para allá, digamos, no es tan simple, porque tiene que ver en el fondo con una reconsideración de prioridades, yo creo, ¿no? Eh, y, con, y quizás con una realineamiento con el propósito, con el para qué, ¿no? ¿Para qué todo esto? ¿Ah? Eh, hay una distinción que tiene un coach americano que se llama Bob Dunham, que es del Centro de Liderazgo Generativo, que él le pregunta mucho a sus coaches también, ¿no? En el mundo empresarial y qué sé yo, pero creo que aplica para esto que estamos hablando, de cuál es tu care, él dice, ¿no? ¿Qué es lo que te importa cuidar? ¿Sí? Eh, todo lo que haces todo el día, digamos, ¿no? Al servicio de qué está. ¿Ah? Que va más allá no sé, pues de los bienes materiales o poder acceder a cosas que son legítimas, yo no tengo ninguna dificultad con eso, pero si uno empuja, ¿no es cierto?, esa conversación más al fondo, ¿no? Es bueno, ¿al servicio de qué estoy trabajando, ¿no? Eh, ¿Qué cosas quiero priorizar? ¿En qué me quiero gastar la vida? ¿Sí? Eh, ¿Cómo quiero existir en el mundo? ¿No? Que son preguntas que parecen gigantescas, digamos, ¿no? Pero creo que al momento creo que hay mucha gente que está como adentrándose, digamos, ¿no? A ese tipo de conversaciones. Y también lo que he visto, Rogelio, y esto es súper interesante, es que eh, yo creo que es importante distinguir y escuchar, ¿no? ¿Qué tipo de conversación está buscando, está emergiendo con esta crisis? ¿Qué tipo de conversaciones que no habíamos tenido ni con nosotros mismos ni con nosotros está comenzando a emerger con mucha fuerza? ¿Sí? Eh, Ayer, por ejemplo, hice un almuerzo con mi familia. Yo tengo 3 hijos, 2 universitarios, eh, jóvenes llenos de idealismo, de pasión, en fin, y una hija que está en los últimos años del colegio, y apareció una conversación muy poderosa de, de, del futuro, digamos, ¿no? Bueno, y esto en el fondo valió la pena para qué, ¿sí? Una me decía, oye, papá, yo ya llevo 2 meses encerrada sin ver a mis amigos, digamos, a mis amigas. Tú sabes lo que significa eso para un adolescente, ¿no? Sí, Es sí, un, sí.
es un El fin del desarraigo, mundo. es un desarraigo así espantoso. Entonces, ella ponía la conversación de, bueno, y todo eso, todo este esfuerzo que ha hecho, todo este sacrificio, todo esto que lo ha hecho muy concienzudamente, digamos, ¿no? ¿Al servicio de qué va a estar? ¿Vamos a estar a la altura? ¿Sí? Como seres humanos, los adultos, ¿no es cierto?, vamos a estar a la altura, las empresas van a seguir haciendo lo mismo, los colegios, las organizaciones sociales, los gobiernos, los estados, vamos a hacer como que esto no pasó, ¿sí? O vamos a hacernos cargo de esas conversaciones y de esto que está emergiendo. Creo que ahí tenemos un tremendo desafío. Me dejaste sin palabras. Yo creo que aquí ya podríamos acabarnos la botella de vino y cerrar el programa. Oye, fíjate qué poderoso nuevamente estas conversaciones, porque si tú hace 3, 4 meses le preguntabas a una persona qué es lo más importante para ti en la vida, típicamente todos respondemos mi familia. Mi familia, sea que vivas con tus papás, sea que estás casado, sea que tienes hijos, lo que sea tu concepto familiar, tu núcleo más cercano, es lo más importante. Pero de repente nos mandan a todos a la casa y de lo primero que nos empezamos a quejar es de no tener espacio para nosotros, de estar todos amontonados, poco más espacio, poco menos espacio. Mucha gente incluso se está dando cuenta que no conocía con quién estaba viviendo. Y vaya que eran decisiones que en su momento cada quien tomó quién es su pareja, ¿verdad? Y luego los hijos y te das cuenta que no los conoces. Entonces, ¿qué podemos hacer, Juan Pablo? Ahora sí que los de a pie, quienes probablemente no tengan una formación ontológica o no estén en un proceso de coaching formal, ¿qué podemos empezar a hacer para conectar con ese ser y que al final de esta pandemia no regresemos a las mismas conversaciones, no regresemos a eso que tú dices? ¿Cómo entrar en conciencia? ¿Cómo tener ese segundo nivel de aprendizaje que tú también conoces? Uy, no tengo una receta, digamos, ¿no? Y además que las recetas para temas humanos a mí no me gustan mucho, pero sí tengo algunas intuiciones, ¿no? Que tienen que ver con quizás también con lo que yo mismo he vivido, ¿no? Sí. Eh, yo creo que quizás, yo creo que hay una cierta sabiduría, a mi juicio, como del alma y del corazón. Eh, en ese sentido, hay una vocecita interna, yo creo en ello, firmemente, que siempre está como diciéndonos, no sé, por ahí no, y no estoy hablando de la conciencia, ojo, que no se entienda eso, digamos, ¿no? Estoy hablando de una vocecita interna que tiene que ver con una cierta sabiduría interior. Sí. Eh, y aquí también incluso apelo a la sabiduría popular, ¿no? Ya que tú traes, ¿no es cierto?, al ser humano de a pie, ¿no? Eh, y yo tengo la sensación de que esa vocecita interna está en nuestra alma, está en nuestro interior, y que es una vocecita que habitualmente callamos con mucho ruido, ¿sí? En nuestro vivir antiguo, ¿no? Pre-COVID-19, si lo podemos decir así. Eh, no sé, cada uno ahí verá, digamos, ¿no? Pero con la tele, ¿sí? Con las series, con el mall, ¿sí? Con las compras, en fin, con lo que cada uno haga, digamos, ¿no? No sé, con millones de actividades, ¿no es cierto?, que de alguna forma te sacan de poder escuchar esa tu voz interna. Yo lo primero que haría sería como eh, quizás atreverse a estar en silencio y por Dios que esta cuarentena, digamos, ¿no? Nos ha regalado espacios de silencio, como de ocio también, ¿no? Que yo también creo que es un precioso lugar. Pero, sí, pero estos espacios de silencio, desde ahí, tener el coraje de escuchar esa voz, primero que nada, ¿no? Y escuchar lo que decíamos anteriormente de qué es lo que realmente me importa. He escuchado yo varios coaches, ¿no?, que me han dicho, mira, algo así como, ¿sabes, Juan Pablo? Yo no sé si quiero volver a lo anterior. O sea,
tuve que salirme del sistema, o sea, este bicho, ¿no? Nos sacó del sistema, pudimos mirar el sistema desde fuera y decir, diablos, pero miren lo que estaba metido, pero desde dentro del sistema no lo podía ver. Tuvo que sacarnos algo, ¿no? Con un costo gigantesco, no qué duda cabe que, por Dios, el costo que está teniendo esto para todos nosotros. Pero desde fuera, mirarlo y decir, por Dios, lo que estaba metido. Y a lo mejor desde ahí también tomar decisiones. Mira, yo creo, Rogelio, que no podemos, nadie de nosotros ha elegido vivir esto que estamos viviendo, pero sí podemos elegir cómo vivirlo. Y sí podemos elegir cómo queremos, ¿no es cierto?, articular nuestra vida en la medida de lo posible cuando salgamos de aquí. Creo que también tiene que ver quizás como una segunda idea, también de tener el coraje de articular las conversaciones que necesitamos para hacer los pedidos que necesitamos, para declarar lo que queremos, para crear nuevos acuerdos de convivencia, ¿no?, en los distintos espacios donde existimos. Eh, y lo otro quizás sería, lo último, yo diría como quizás como atreverse, digamos, a escuchar a otros también, ¿no? Como porque quizás la velocidad también que hemos vivido todo este tiempo nos pasábamos rápido, digamos, ¿no? Y no nos permite también escuchar otras voces también, afuera de nuestro, que también hace mucho tiempo nos estaban diciendo cosas y que nunca escuchamos, ¿sí? Eh, el otro día también, otro dijo, ¿no? Estamos acá terminando el día en la cocina, después de muchas horas, tanto él como yo, de estar frente al computador, y estamos en la cocina, ¿no? Y me dice, oye, papá, qué rico tenerte acá todos los días. ¿Ah? Yo no sé, ¿no? Y yo sé que me estaba diciendo en el fondo, oye, te echaba de menos, Sí. ¿sí? Eh, entonces, yo creo que el escuchar tu voz interna, el atreverte a estar en silencio para escucharla, el abrir las conversaciones que necesito tener y ponerlas en los lugares en donde creo que es posible, digamos, que esa conversación sea generativa de nuevas realidades y escuchar a nuestro entorno que podrían ser como algunos elementos para poder transitar. Bueno, dijiste que no te gustaban las recetas, pero nos acabas de dar la receta perfecta, Juan Pablo. Yo creo que lo más complejo, y me encanta lo que estás diciendo, porque es quédate en silencio, busca una introspección para encontrar esa voz interna, empieza a tener conversaciones contigo mismo, con los demás, escucha y a partir de ahí acciona. Creo que lo más complejo que estamos viviendo en este momento es atreverse a estar con uno mismo. Ese atreverse a estar, porque lo primero que sucedió cuando la gente nos fuimos al resguardo sanitario es que te decían, bueno, ahora vas a tener 1 hora y media más porque te estás evitando el tráfico, porque te estás evitando ciertas cosas, y entonces ponte a escuchar webinars, y entonces ponte a leer, y entonces ponte a escribir, y entonces ponte a cocinar, y entonces, te fijas cómo esa vieja enseñanza, ese viejo yo que todos tenemos, muchas veces nos aleja o nos dice, no te quedes contigo mismo, no platiques contigo, no converses. Entonces creo, y lo que escucho de lo que amablemente compartes, Juan Pablo, es que mucho del secreto, lo importante es primero date la oportunidad de tener ese espacio de reflexión contigo mismo. Y creo que de lo que ahorita iba vacilando en esta idea, hay una que me sigue resonando, esta persona que te dijo, yo no quiero regresar a lo que era el pre-COVID, el antes de esta pandemia. Y creo que ya tener al menos esa certeza de no querer regresar a eso, ya valió la pena mucho de lo que estamos pasando y del costo que estamos pagando. Sabes, Rogelio, que en esa misma línea, yo creo que yo sé que no en todos los casos ha sido así, ¿no? Pero yo creo que también
los seres humanos hemos encontrado, en el mejor de los casos, digo, un lugar calentito en nuestra familia, en nuestros vínculos. Eh, a veces salíamos, yo creo que muchas veces salíamos a buscar afuera lo que creíamos que no teníamos adentro. Y creo que esto nos está como girando, digamos, ¿no es cierto?, la percepción. Y decir, chuta, parece que no necesito tantas cosas de afuera, ¿sí? Y parece que adentro me puedo autoabastecer de un montón de cosas que pueden ser de verdad un regalo para mí. Y eso es una invitación a la simpleza, a disfrutar una caminata, a disfrutar una conversación, a disfrutar estar sentado en la terraza del departamento donde vivo, o si tengo la fortuna de tener un jardín, ¿no es cierto?, de tener un jardín en silencio con alguien de mi familia. Yo creo que hay algo que estamos redescubriendo, revalorando, y yo lo valoro inmensamente, ¿sí? Mira, yo creo que tiene que ver, Rogelio, con pequeños cambios, ¿sí? Porque a lo mejor uno puede escuchar que, oye, escuchar tu voz interior y cambiar tu vida completamente, a lo mejor tiene que ver con pequeños cambios. Es como, yo siempre lo pienso así, ¿no? Como ¿no es cierto?, hacer un giro en tu centro, que va a generar una apertura, digamos, de los grados, pero si tú proyectas ese pequeño cambio hacia todo el impacto en tu vida, son pequeños cambios en ti que tienen grandes impactos, ¿no es cierto?, en el espacio, digamos, donde tú existes. Y creo que esos pequeños cambios son pequeños pasitos que van generando y abriendo posibilidades de una nueva forma de existir. Había un dicho que decía, una frase que decía mi abuela, que era pian pianito, vámonos, vámonos despacito, pasito a pasito. Juan Pablo, me encantó la conversación que tuvimos el día de hoy. Quiero de corazón agradecerte mucho tu disponibilidad, tu apertura y el tiempo para todos los que nos están viendo y escuchando. Antes de irnos, algo que quieras dejarnos, algo que quieras compartirnos, Juan Pablo. Sabes que muchas gracias, Rogelio, a mí también me ha gustado mucho esta conversación. También te agradezco a ti la forma de llevarla, digamos, ¿no? Creo que también ha posibilitado que yo despliegue, en fin, lo que me está pasando, eh, al servicio, digamos, de la gente que escucha. Y fíjate que en estos días que me contactaste el otro día, ¿no es cierto?, para hacer, y pensando un poco, digamos, ¿no?, en todo esto, ¿no?, que hemos hablado, eh, a mí me gusta mucho la poesía, y soy un fanático de los poetas chilenos, los poetas de mi tierra, ¿sí? Y hay una poesía que me acordé, ¿no?, que a propósito de esta invitación que me hiciste, eh, del poeta chileno Oscar Hahn, que se llama El Doliente, y sabes tú que me encantaría decirla, o declamarla, o leerla. Me encantaría, era lo que te iba a pedir, que si por favor nos la podrías leer. Dice así: pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan, se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido. Lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirás frente al mar: ¿cómo he podido, anegado, sin brújula y perdido, llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá: ¿cómo no lo sabes? El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Querido amigo, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco de corazón este espacio y te agradezco este cierre, este cierre con esta poesía espectacular. Gracias, Rogelio. Mucha esperanza, ¿eh? Vamos a salir de esta. Y yo tengo una fe gigante en los seres humanos. He trabajado con seres humanos muchos años, y no dejo de asombrarme de lo que somos capaces cuando nos unimos. Así que muchas gracias, querido Rogelio. Gracias y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Adiós.